Hoy traigo un tema realmente especial y lleno de poder para reflexionar. Si en algún momento te has sentido perdido, sin dirección o como si la vida no tuviera nada más que darte, este mensaje es para ti. Quiero compartir contigo una mirada que puede abrir tanto tus ojos como tu corazón a las maravillas que el Señor tiene preparadas. Porque sí, a veces pensamos que lo que estamos viviendo es el cierre definitivo de nuestra historia, pero Dios siempre tiene un plan más alto y perfecto. Antes de avanzar, quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has subestimado lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Has sentido que tus problemas son demasiado grandes o que tus sueños parecen inalcanzables? Si es así, quédate, porque vamos a descubrir cómo los planes de Dios sobrepasan todo lo que podrías imaginar. Imagina por un instante el amor más inmenso que puedas concebir, tal vez el de una madre hacia su hijo, o un amor romántico que llena de felicidad. Ahora multiplícalo al infinito. Ese es el amor que Dios tiene por ti. Sí, por ti, sin importar quién seas, ni dónde estés. Su amor es tan profundo e intenso que supera lo que nuestra mente humana puede entender. Dios no solo te ama, también te conoce en lo más íntimo, tus alegrías, tus temores, tus sueños y tus caídas. En la Biblia, en Jeremías capítulo 1, verso 5, se afirma: antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes de nacer ya te había apartado. Esto significa que Dios diseñó un plan para ti incluso antes de tu nacimiento. Increíble, ¿verdad? Pero su amor no es solamente un sentimiento. Su poder se refleja en nuestras vidas de formas que muchas veces no notamos de inmediato. A menudo estamos tan atrapados en las dificultades que no percibimos cómo Él actúa en nuestro favor. Es como cuando una tormenta cubre el cielo y no logramos ver el sol, aunque siempre sigue allí. De la misma manera, el amor y el poder de Dios nunca se ausentan, ni siquiera en los momentos más oscuros. Hablemos un poco más sobre su poder. En Efesios capítulo 3, verso 20, se nos recuerda que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o siquiera imaginamos. Eso significa que no solo puede obrar maravillas en tu vida, sino que sus obras superan tus más grandes expectativas. Tal vez hoy le estés pidiendo ayuda para superar una dificultad, pero su propósito no es únicamente sacarte de ese problema, sino transformarte en alguien más fuerte, sabio y lleno de fe. Un ejemplo de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. Vendido por sus propios hermanos, encarcelado sin razón y atravesando un sinfín de sufrimientos, parecía condenado al fracaso. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho más grande. José llegó a ser el segundo en poder en Egipto y fue clave para salvar a multitudes de una gran hambruna. Lo que parecía tragedia se convirtió en una bendición inmensa, mucho más de lo que él o cualquier otra persona hubiera podido soñar. Por eso, cuando enfrentes pruebas, recuerda que Dios contempla el panorama completo. Sus planes no se limitan por tus circunstancias. Él puede tomar lo que parece imposible y transformarlo en una oportunidad para mostrar su gloria y su amor. Ahora piensa en tu propia vida. Hay áreas en las que sientes que ya no puedes más, sueños que abandonaste porque parecen inalcanzables. Te invito a volver a confiar en el poder de Dios. Él tiene reservado para ti mucho más de lo que alcanzas a ver en este momento. Y ya que hemos hablado sobre la grandeza de su amor y poder, avancemos hacia algo aún más fascinante. Dios actúa de maneras misteriosas y sorprendentes. Nunca sabemos exactamente cómo se manifestará, pero tenemos la certeza de que siempre obra para nuestro bien. ¿Alguna vez viviste un momento inesperado que cambió tu vida por completo para bien? Puede que haya sido una oportunidad inesperada, alguien que apareció justo en el instante en que más lo necesitabas, o la solución a un problema que parecía no tener salida. Estos son ejemplos claros de cómo Dios puede actuar en nuestras vidas, de formas que jamás imaginamos. La Biblia está llena de relatos donde Dios intervino de manera sorprendente. Pensemos, por ejemplo, en Moisés y el Éxodo. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, sin aparente esperanza de libertad, pero Dios ya tenía preparado un plan. Escogió a Moisés, un hombre que se sentía incapaz y sin méritos, para conducir a su pueblo hacia la liberación. A través de milagros extraordinarios, Dios mostró su poder y guió a los israelitas rumbo a la tierra prometida.
De esta historia aprendemos que Dios no siempre elige el camino más sencillo ni el más evidente. A menudo, las soluciones divinas resultan inesperadas y retadoras, pero siempre llevan un propósito mayor. En el caso de Moisés, no solo liberó a su pueblo, también fortaleció su fe y su relación con el Creador. Ahora piensa en tu propia vida. Has atravesado situaciones donde parecía no haber salida, momentos en los que te preguntaste si Dios realmente estaba actuando. Es en esos instantes cuando debemos recordar que Él ve lo que nosotros no alcanzamos a ver. Su perspectiva es eterna, mientras la nuestra es limitada. Regresemos nuevamente a la historia de José. Como mencionamos antes, fue vendido por sus propios hermanos y terminó en Egipto como esclavo. Pasó por pruebas muy duras. Fue acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, jamás perdió su fe, convencido de que Dios tenía un plan para él. Y así fue. Al interpretar un sueño del faraón, José fue elevado al cargo de segundo en el reino de Egipto y se convirtió en pieza clave para salvar a su familia y a muchos más de una terrible hambruna. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios está preparando algo mucho más grande. Otro ejemplo inspirador es el de David. Era apenas un pastor cuando Dios lo eligió como futuro rey de Israel. Aunque era el menor y aparentemente el menos indicado entre sus hermanos, Dios vio en él un corazón alineado a su voluntad. Tras una serie de sucesos extraordinarios, incluyendo su sorprendente victoria sobre Goliat, David pasó de ser un humilde pastor a un gran rey. Esta historia nos recuerda que Dios no se guía por los criterios humanos, sino que ve el potencial dentro de cada uno y planea cosas mucho más allá de lo que imaginamos. También en nuestros tiempos encontramos testimonios poderosos. Nick Vujicic, por ejemplo, nació sin brazos ni piernas. Durante su niñez y juventud enfrentó enormes desafíos que pudieron llevarlo a la desesperanza. Sin embargo, encontró en Dios fuerza y propósito. Hoy es un reconocido conferencista internacional que inspira a millones con su mensaje de fe, esperanza y superación. Su vida demuestra cómo Dios puede usar lo que parecen debilidades para realizar obras extraordinarias. Otro testimonio impactante es el de Joni Eareckson. A los 17 años sufrió un accidente de buceo que la dejó paralizada del cuello hacia abajo. En medio de la angustia halló consuelo y propósito en Dios. A través de su ministerio ha tocado incontables vidas, compartiendo su historia y transmitiendo el mensaje del amor y la redención divina. Su vida confirma que incluso las tragedias más grandes pueden convertirse en oportunidades para manifestar el poder y el amor de Dios. Estas historias nos recuerdan que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, Dios siempre tiene un plan. Aunque no comprendamos del todo sus caminos, podemos confiar en que Él actúa para nuestro bien. Los relatos de José, David, Nick y Joni son pruebas vivas de que Dios ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir y siempre tiene preparado algo maravilloso. Ahora, te invito a pensar en tu propia vida. ¿Has vivido momentos en los que Dios te sorprendió con su bondad? Situaciones que en su momento parecían imposibles de superar, pero que hoy reconoces como bendiciones disfrazadas. Haz una pausa para agradecer a Dios por esas sorpresas y pídele que te permita ver su mano en cada detalle de tu existencia. Tercero, escucha y obedece la voz de Dios. Él se comunica de diversas formas por medio de la Biblia, a través de la oración o incluso usando a otras personas y circunstancias. Estar atentos a su voz y dispuestos a obedecer es clave para recibir sus bendiciones. Muchas veces, Dios nos llama a realizar cosas que parecen difíciles o imposibles, pero es en la obediencia donde encontramos las mayores recompensas. Quizás sientas el impulso de ayudar a alguien, aunque no tengas claro cómo hacerlo. Al dar ese paso de fe, descubrirás nuevas maneras en las que Dios puede usar tus talentos y recursos para bendecir a otros, y en el proceso, también serás bendecido. Cuarto, confía en los tiempos de Dios. Una de las pruebas más grandes es aprender a esperar en su calendario perfecto. Queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios tiene un plan ordenado y un tiempo ideal para cada situación. En Eclesiastés capítulo 3, verso 11, se afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo.
Esto nos recuerda que cada cosa tiene un momento preciso y debemos confiar en que Dios sabe cuándo es lo mejor. La paciencia y la confianza en su tiempo nos ayudan a mantener la esperanza viva y a no desanimarnos cuando las respuestas parecen tardar. Recuerda, Dios está obrando siempre y su plan es bueno. Quinto, rodéate de comunidad y apoyo. Es fundamental estar acompañados de una familia de fe que nos anime y fortalezca. Personas que oren por nosotros, que compartan nuestras alegrías y luchas y que nos recuerden las promesas de Dios. La Biblia, en Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, nos exhorta a considerarnos unos a otros para impulsarnos al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos, como algunos hacen, sino animándonos mutuamente. La comunidad nos sostiene firmes en la fe y nos da un ambiente donde podemos crecer espiritualmente y permanecer abiertos a las bendiciones de Dios. Detente un momento y reflexiona sobre estas 5 claves: ser más agradecido, aumentar tu fe, escuchar mejor la voz de Dios, confiar en su tiempo o buscar mayor apoyo en tu comunidad. Identifica una de estas áreas y pídele a Dios que te ayude a crecer en ella. Siguiendo con nuestro mensaje, exploremos más historias de fe y perseverancia. No solo inspiran, también nos enseñan valiosas lecciones de cómo confiar en Dios en medio de pruebas y desafíos. La historia de Ana, una madre de fe, es un ejemplo conmovedor. Ana anhelaba tener hijos, pero durante muchos años no pudo concebir. En su dolor, nunca dejó de orar ni de buscar a Dios. Un día, mientras clamaba con fervor en el templo, hizo un voto: si el Señor le daba un hijo, lo dedicaría por completo a su servicio. Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Ana cumplió su promesa y llevó a Samuel al templo para que sirviera a Dios. Esta historia nos demuestra que Él escucha nuestras oraciones y puede convertir nuestro dolor en bendición. Ana no solo recibió al hijo que tanto deseaba, sino que también tuvo el privilegio de ver cómo Samuel se transformaba en un gran líder espiritual. Ahora pasemos a una enseñanza de perseverancia, la historia de Job. Su relato es uno de los más profundos en toda la Biblia en cuanto a fe y resistencia. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero lo perdió absolutamente todo: su riqueza, su salud y hasta a su familia. A pesar de su inmenso dolor, se mantuvo fiel, rechazando los consejos de su esposa y de sus amigos que le decían que maldijera a Dios. Job expresó su sufrimiento y su desconcierto, pero nunca abandonó su fe. Al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Este relato nos enseña que, aunque no entendamos siempre las razones de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor, y que las pruebas pueden abrir paso a bendiciones aún más grandes. Veamos ahora un ejemplo contemporáneo: el camino de Nelson Mandela. Considerado uno de los líderes más inspiradores del siglo XX, Mandela nos muestra cómo la fe y la perseverancia pueden lograr transformaciones extraordinarias. Pasó 27 años en prisión por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Durante ese tiempo nunca perdió la esperanza ni su visión de un país libre e igualitario. Aprovechó su encierro para fortalecerse, aprender y preparar un futuro mejor. Al ser liberado, no solo se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, sino que también guió a la nación hacia una reconciliación pacífica. Su vida nos enseña que incluso en los contextos más adversos, la fe y la perseverancia pueden traer cambios monumentales. Ahora que hemos visto ejemplos bíblicos y actuales de cómo la fe y la perseverancia transforman vidas, pensemos en cómo aplicar estas lecciones a lo cotidiano. 1. Oración constante. Como Ana, debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Aunque la respuesta tarde, eso no significa que Dios no escuche. La constancia en la oración nos fortalece y nos mantiene cerca de Él. 2. Confianza en medio del dolor. Como Job, hemos de aprender a depender de Dios aun cuando no entendemos el motivo del sufrimiento. En medio de la angustia, podemos hallar consuelo y esperanza al saber que Él tiene un propósito más grande. 3. Visión y esperanza. Al igual que Mandela, necesitamos mantener vivos nuestros sueños y nuestra visión, incluso frente a obstáculos enormes.
La fe nos da fuerza para avanzar y trabajar confiando en que Dios está obrando. 4. Comunidad y apoyo. Es fundamental rodearnos de personas de fe que nos sostengan. Compartir nuestras luchas y victorias nos ayuda a mantenernos firmes y enfocados en Dios. 5. Fe en la provisión divina. Dios conoce nuestras necesidades y está dispuesto a darnos mucho más de lo que imaginamos. Confiar en su provisión nos permite vivir con gratitud y expectativa. Quiero dejarte una última reflexión. La vida puede ser dura y llena de retos, pero si confiamos en Dios y perseveramos en la fe, experimentaremos su amor y poder de maneras sorprendentes. Él tiene mucho más para ti de lo que crees. Cada día es una oportunidad para descubrir sus bendiciones y su propósito. En este recorrido hemos visto cuán inmenso es el amor y el poder de Dios, cómo obra de formas misteriosas y cómo podemos abrir nuestro corazón y mente para recibir sus bendiciones. Él tiene mucho más preparado para ti de lo que imaginas. No es solo una idea bonita o una frase motivadora, es una verdad fundamental capaz de transformar tu vida si la abrazas plenamente. Muchas veces nos limitamos pensando que nuestras circunstancias son el final del camino, pero Dios ve más allá. Él contempla tu potencial, tus sueños y tus capacidades de una forma que tú aún no alcanzas a ver. Recuerda la historia de José, que pasó de ser esclavo a ocupar un lugar de liderazgo en Egipto. David pasó de ser un humilde pastor a convertirse en un rey lleno de poder. Nick Vujicic y Johnny Erickson Tada transformaron sus mayores dificultades en escenarios desde donde inspiran y ayudan a millones alrededor del mundo. Todos ellos confiaron en que Dios tenía un plan más grande, aun cuando no podían verlo con claridad. Quiero que reflexiones en tu propia vida. Dios también tiene un propósito único y extraordinario para ti. No importa cuán enorme sea el reto que estás enfrentando ahora o lo pequeño que puedas sentirte, Él te formó con un destino especial. Puede tomar cualquier situación y darle un giro, convirtiéndola en una bendición. Lo que se requiere de nosotros es fe, un corazón agradecido, disposición para escuchar y obedecer su voz, confianza en sus tiempos y el respaldo de una comunidad de fe. En Filipenses capítulo 4, verso 13, leemos: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta es una promesa poderosa que nos recuerda que, con la fuerza que Dios nos da, somos capaces de superar cualquier obstáculo y alcanzar cosas grandiosas. Así que, la próxima vez que te encuentres frente a una dificultad, recuerda que no estás solo. Dios camina contigo y sus planes para ti son mucho más grandes de lo que imaginas. Te animo a seguir adelante con fe y esperanza. Abre tu corazón a las infinitas posibilidades que Él tiene reservadas. Ora con confianza, agradece por lo que ya has recibido y mantente atento a cómo Dios se mueve en tu vida. Y lo más importante, nunca subestimes el poder de Dios para transformar tu historia de maneras sorprendentes.